Dios les bendiga a toda la audiencia. Le habla el pastor Armando Ruiz desde la ciudad de Sevilla, en España. Estás en el programa Un Consejo de Dios. Te invito a que tomes tu Biblia por el Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento, y te vayas al capítulo número 2, porque vamos a leer a partir del versículo número 19. Nuevo Testamento, Juan capítulo 2, verso 19. Dice su palabra lo siguiente. Juan 2:19. Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. En el texto de hoy, cuando Jesús le responde a todos aquellos que presumían de lo hermoso que era el templo que tenían allí en Jerusalén, este templo que el rey Herodes había levantado con dinero de dudosa procedencia y con todo aquello que iba detrás, porque era un gobernador inconverso, interesado y mundano. Entonces el maestro les dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos no podían comprender eso, que destruyamos este templo hecho de piedra, que por 46 años ha tardado en edificarse, y que en 3 días lo va a hacer este hombre que tiene 1000 manos para trabajar. Y en el verso 21 de capítulo 2 lo dice: pero él hablaba del templo de su cuerpo. Se estaba refiriendo al templo de su cuerpo, no su cuerpo físicamente hablando, sino lo que simbolizaba su cuerpo en la tierra, el ser humano, su persona, su muerte, lo que estaba simbolizando que Él estuviera en la tierra, lo que simbolizaba que Él estuviera entre nosotros, que caminara entre nosotros, que predicara entre nosotros, que sanara entre nosotros, lo que simbolizaba esto. Tienen ustedes que saber que en aquel tiempo y en el tiempo del Antiguo Testamento no había jamás una manifestación de ninguna persona en la cual el Espíritu Santo de Dios estuviera sobre él. Había hombres tocados, ungidos por Dios, profetas, sacerdotes, levitas, hombres de fe, hombres llenos de la presencia de Dios, pero nunca jamás un hijo de Dios en la tierra. Su único hijo en la tierra, su único hijo, parte de él. Nunca jamás se había producido esto, porque cuando Jesús llegó a la tierra, hace más de 2000 años, Él lo dijo, cuando abrió la palabra por el libro de Isaías y lo dijo: hoy se cumple en mí, hoy se cumple aquí esta palabra. Que los ciegos ven, que los sordos oyen, que es publicado libertad a los cautivos, etcétera, etcétera, etcétera. Él se estaba refiriendo a que ya no había necesidad de que los hombres tuvieran que ir a un lugar determinado a buscar a Dios, a adorar a Dios, a ofrendar a Dios. Ya no hacía falta esto. Es como, para que ustedes me entiendan, aquellos que viven a cientos o miles de kilómetros de la capital de su nación,
tuvieran que ir a la capital, a un templo grande, importante, majestuoso, a congregarse, a ofrendar, a escuchar la palabra. El Señor lo dijo, ya no hace falta. Ya no hace falta porque yo, Jesús, el que habla, es más grande que todo templo hecho por manos humanas, porque es el mismo Hijo de Dios que mora entre los hombres. Lo más importante del Evangelio, lo más importante de la venida de Cristo a la tierra era que el reino de Dios se había acercado a los hombres, que el reino de Dios estaba ya entre los hombres, que el reino de Dios no era algo por venir, algo que había de llegar, no, que ya ha llegado. Y la prueba de que el reino de Dios está entre los hombres es que hay sanidades, prodigios y milagros. Y Jesús hacía sanidades, prodigios y milagros. Esa era la mejor y la mayor prueba de que Él estaba en la tierra. Porque nunca jamás nadie antes había predicado como Él, en la forma, en la manera, en la autoridad, pero también con el amor y con la sencillez. Ya no hacía falta acudir al templo para orar y para buscar, no. Simplemente aceptándolo a Él como Señor y Salvador en tu vida, era suficiente para tenerlo junto a ti, porque Él prometió que no nos dejaría solos, que nos entregaría el Espíritu Santo para que estuviera con nosotros por siempre y para siempre, recordándonos todas y cada una de las cosas. Por eso tú no estás solo, por eso tú no estás sola. El Señor está contigo y te habla y te ayuda y te fortalece, aunque a veces no lo sientas, aunque a veces no lo creas, pero está contigo. Si seguimos leyendo el verso 22 del capítulo 2 del Evangelio de Juan, dice: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Ah, amigo, cuando resucitó de entre los muertos, entonces recordaron sus discípulos. Y creyeron en la Escritura y creyeron en la palabra, pero hasta que no resucitó no creyeron, porque todavía su mente no estaba preparada para esto. Como ni tú ni yo estábamos preparados para recibir a Cristo en nuestro corazón, hasta que de verdad le dijimos: Señor, entra en mi vida. No porque nadie nos lo dijera, sino porque de verdad nosotros quisimos hacerlo, porque estábamos en total necesidad. Por eso Jesús, Él le sobra toda edificación humana, Él le sobra todo oro, toda plata del ser humano, Él le sobra toda majestuosidad humana. Él no quiere lo que tú tienes, lo que tú te vanaglorias o te enorgulleces. Él le sobra todo eso, a Jesús le sobra todo eso, a Dios le sobra todo eso. Él quiere algo más sencillo que todo eso, más personal, más frágil y delicado, como es tu corazón y tu vida para Él. Él lo dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré, porque 3 días es lo que tardó el Maestro Jesús en resucitar, 3 días solamente. Porque a través de ahí, con esa resurrección que nunca jamás nadie la había tenido, verían y comprobarían los apóstoles, los primeros, por sus propios ojos, como lo que les estaba predicando era verdad. Por eso el verso 22 lo dice. Cuando resucitó, recordaron lo que había dicho Jesús, pero hasta que no resucitó, no recordaron nada. Por eso mi consejo para ti en este día es que tienes un Dios personal, que tienes un Dios que está vivo, que tienes un Dios que va contigo allá donde quiera que tú vas, que tienes un Dios que no hace falta que lo adores a través de una imagen, que no hace falta que lo adores a través de una foto o estampa de algún santo o alguna santa,
porque son hombres, mujeres como tú y como yo, pecadores en definitiva. Pecadores en definitiva, que necesitamos que Jesús esté con nosotros, que nos recuerde su palabra y que nos limpie de nuestros pecados, porque no hay nadie bueno, solo uno. Dios dice su palabra. Por eso este es mi consejo en este día, que busques a Dios en espíritu, de corazón, en verdad. Que lo busques, que te congregues, que vayas a una iglesia evangélica, que hables con unos pastores y que te enseñen la palabra. Sin miedo, sin temor. Si estás sintiendo el llamado de Dios, acude, porque recuerda que en 3 días Él levantaría un templo en tu vida, un templo para siempre. Dios te bendiga y te guarde, te espero mañana. Puedes escuchar todos mis audios en mi canal de YouTube, Devocional Un Consejo de Dios, o entre www.radiotierraprometida.com o a través del teléfono móvil por la aplicación TuneIn Radio indicando Radio Tierra Prometida. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobús es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.